Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta Bococápsula. Su servidor y amigo el doctor Jorge González tendrá el gusto, el placer de poder estarles compartiendo un poquito de información acerca de los materiales que tenemos de la compañía Boco. El día de hoy nos trae un tema muy interesante porque vamos a platicar precisamente todavía del uso de las bases. El título lleva por nombre 2024 y seguir usando bases, el porqué de su aplicación. Y vamos a dar un pequeño recuento de lo que son estos materiales y qué opciones tenemos, por ejemplo, en la marca Boco, que son de gran ayuda al proceso de restauración que hacemos con nuestras resinas, uno de los materiales más polifacéticos y que más usamos día a día. Entonces, comenzamos. Y tendríamos que platicar precisamente de lo que son las bases, por un lado, como las conocimos, este material que nos ayuda a poder proteger el complejo dentinopulpar. Y por otro lado, tendríamos que hablar precisamente de la adhesión. Y es que hoy en día la resina, que ha ganado tanto terreno, y los procesos adhesivos están dejando muy limitado el uso y la aplicación de las bases. La odontología moderna nos está orillando a solamente usar adhesivos, solamente usar nuestra resina fluida y o la resina pesada. Por lo tanto, ¿cómo es que podemos estar hablando en pleno 2024 del uso de las bases? Bueno, precisamente porque estos materiales siguen vigentes, han ido evolucionando y nos siguen ofreciendo una de las grandes ventajas que es proteger a la pulpa. Por eso es que seguimos hablando de las bases como este material de uso en las restauraciones directas adhesivas. Entonces, tendríamos que entender que para hablar de las bases, tendríamos que estar bien claros dónde estamos parados, dónde estamos posicionados. Y para eso necesitamos entender muy bien cómo va la adhesión. Tú puedes dominar todo lo que es el concepto de adhesión en sus diferentes casos, en sus diferentes aplicaciones, y estoy hablando específicamente del sustrato, porque cambia mucho la manera en que hacemos adhesión en el esmalte a cuando hacemos adhesión en la dentina. Y cambia también mucho, en el caso de la dentina en particular, cuando estamos tratando de hacer adhesión en una dentina sana, a una dentina esclerótica, a una dentina pigmentada, o que me dicen de una dentina infectada. Entonces, cuando tenemos lagunas de cómo es que el proceso de la adhesión, cuando nos falta información para tener claro cuáles son los golden standard, cuál es el proceso ideal para qué tipo de situación, es donde entra precisamente la opción del uso de estos materiales, de las bases. La ciencia de la adhesión es muy sencilla en cuestión de que el material llamado resina requiere de un acondicionamiento por parte del tejido y de un medio, que en este caso el vínculo sería el adhesivo, para poderse unir a la estructura dentaria. Y tenemos por un lado el esmalte y tenemos por un lado la dentina. Y se genera una micro retención por parte del adhesivo uniendo ambos materiales. El adhesivo con la resina y por otro lado el adhesivo con la estructura dentaria, lo que le llamamos la capa híbrida, ¿verdad? En el caso particular de la dentina. Y este proceso de entendimiento de cómo se genera adhesión lleva precisamente una escalada de conocimiento. Es importante situarnos en las bases de la adhesión y echarnos un brinco a la historia, que este no va a ser el caso, lo pueden checar en un próximo video, pero también cómo ha ido evolucionando. Y hoy en día podemos tener a debatir si es mejor los adhesivos de nueva generación llamados universales o los adhesivos de cuarta generación donde se hacían procedimientos independientes de grabado, del uso del primer y del uso del adhesivo en particular.
y todos los asegúnes que podríamos tener con una o con otra generación de adhesivos. Entonces vean que realmente hablar de adhesión es complejo y que lo que tenemos hoy en día de conocimiento no es la información total. Todavía tenemos varios eslabones ahí que están abiertos. Hay varias lapsus, lagunas que tenemos de información de cómo se comportan los materiales y la eficacia del sellado, que es la parte fundamental que buscamos para seguridad de la pulpa, ¿vale? Es indiscutible que la adhesión ha ido evolucionando y que hoy en día tenemos una mayor fuerza adhesiva por parte de los materiales restauradores resinosos. Eso no queda en tela de juicio. Realmente tenemos mejores valores de adhesión, pero la parte del sellado, la parte de poder permanecer, poder prevalecer, poder mantener este sellado, eso es lo que nos trae precisamente a la mejoría, a la evolución. Por un lado las casas comerciales y por otro lado los académicos que buscan la manera de innovar con técnicas y procedimientos. Bien, entonces si nos damos cuenta y hacemos una recapitulación de lo que es el proceso adhesivo desde lo que lo conocemos hace 30, 40 años a lo que tenemos hoy en día, nos daremos cuenta que ha existido una evolución y nos daremos cuenta que existe muchísima más información y que eso nos demanda a nosotros como clínicos de poder capacitarnos para poder ofrecer mejores resultados en nuestros tratamientos. Entonces, a esto, ¿sí?, que podría ser algo tan sencillo como solamente hacer una cavidad, limpiar, colocar un acondicionador, llámese ácido fosfórico, después lavar, secar y colocar tu adhesivo y posteriormente tu resina, involucra más allá de eso. Por un lado tenemos la resina y por otro lado tenemos obviamente el resultado que buscamos obtener con esta resina, que obviamente sería la función. Devolverle la función, devolver ese tejido perdido con un reemplazo, con un material que se asemeja a las cualidades mecánicas y ópticas del tejido perdido, llámese esmalte o dentina. Pero en este proceso involucra obviamente el paciente y las condiciones del paciente. No solamente nos enfocamos a la parte del tejido a reemplazar, no solamente nos enfocamos en el órgano dentario en el cual vamos a trabajar, tenemos que involucrarnos también con una parte muy, muy importante que es el paciente, que es el ser humano y sus condiciones que lo llevaron precisamente a esta situación. Por otro lado, el diagnóstico. ¿A qué me estoy enfrentando? ¿Qué tipo de sustrato? Y esto me va a dar la pauta para el proceso. ¿Cuál es el camino que voy a tomar? ¿Cuál será el plan de tratamiento? Y que me involucre en un protocolo. Un protocolo de trabajo que sea el más eficiente, el más seguro y el más práctico. Claro. Ahora, hablemos precisamente dentro de este proceso que requerimos de ciertas herramientas. Y estaremos hablando del equipamiento. Y entonces involucramos dentro del proceso pues la turbina, las fresas, el proceso para poder hacer nuestra cavidad, involucramos precisamente lo que sería el aislamiento, involucramos precisamente lo que serían las técnicas para poder aislar, involucramos lo que es la lámpara de fotopolarizado y todo esto juega un papel importantísimo para el resultado final. Ahora, no solamente es el equipamiento, también debo de conocer las propiedades del material que estoy colocando en la boca de mi paciente. ¿Por qué eliges la resina con la que estás trabajando? ¿Qué fue lo que te llevó a que estés usando esa resina? Y entonces nos tendríamos que ir a las propiedades del material. Y tendríamos que hablar pues de todas estas cualidades mecánicas que tiene el material, no solamente al momento de estarlo colocando, hablando de la manipulación, sino también después de haber polimerizado, cómo se comporta el material en relación a la contracción, al estrés postcontracción y al proceso de funcionamiento en boca, ¿vale? Eso es una de las partes que seguimos abonando a todo este proceso. Y luego ya determinará precisamente la técnica, qué tantos pasos involucra
El tipo de acondicionamiento involucrará el tipo de adhesivo que estoy eligiendo para esta situación. Obviamente, cómo aplico el material restaurador, que en este caso la resina, cómo le doy su acabado y cómo le doy su sellado. Todo esto va dentro de la técnica. Uno de los grandes pilares que soporta el éxito de nuestra restauración y por ende el buen funcionamiento a largo plazo. No podemos dejar a un lado, obviamente, el protocolo adhesivo, que es decisivo para el sellado, la unión y mantener precisamente libre de consecuencias como microfiltración o nanofiltración. Será decisivo tener un protocolo que sea ad hoc a la situación. Entonces, esto quiere decir que no puedo casarme con un solo material, no puedo casarme con una sola técnica, no puedo casarme con una receta que le llamo yo una receta de cocina, ¿vale? Tendría que ir más allá. Y no dejemos a un lado la parte de desinfección, obviamente. No solamente es aislar, es cuál es el proceso que voy a llevar a la limpieza, a la eliminación de bacterias, a limitar precisamente la acción bacteriana. Todo eso está involucrado dentro del proceso de una restauración de resina. Ahora, dentro de todo este proceso, ¿ustedes creen que existe riesgo de que falle? Indiscutiblemente, sí, sí, porque dentro del proceso puede ser que fallemos en algo. Y dicen los expertos que los fracasos en la odontología restaurativa adhesiva se dan por pequeñas omisiones o pequeños errores en el proceso. Entonces, si hay un riesgo de que tengamos un fracaso por estos pequeños procesos, ¿sí? Erróneos, tendríamos entonces que tener un cierto grado de humildad y decir, estoy todavía aprendiendo a ser mejor cada día. A esto yo le llamo la curva de perfeccionamiento. Así como existe una curva de aprendizaje, también existe una curva de perfeccionamiento, donde nos exigimos a nosotros mismos ser mejores cada día. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos en un estado de confort, donde venimos haciendo las cosas igual y seguimos enfrentándonos con estos pequeños fracasos, estos grandes fracasos, dependiendo dónde estemos parados. Tendríamos entonces que mirar hacia atrás y decir, bueno, yo quiero evolucionar, quiero tener mejores resultados, tengo que capacitarme y tengo en este proceso de perfeccionamiento, pues que cuidar lo más importante que sería la integridad pulpar. Esa va a ser la invitación en esta charla, queridas doctoras y doctores, que podamos entender que el uso de las bases va a seguir siendo un tema controversial, pero necesario, porque a medida que vamos a ir mejorando nuestras técnicas adhesivas, va a ser en la medida en que nosotros vayamos depurando el uso de estos materiales o limitando su uso o su aplicación. Bien, hablemos de la integridad precisamente de nuestro complejo dentino-pulpar. Queremos proteger precisamente la pulpa y ¿qué podemos tener de fallas que puedan dañar precisamente la pulpa? Bueno, de entrada el mismo material, ¿no lo creen? Entonces, en este artículo habla precisamente de todas estas zonas de riesgo en el cual podemos nosotros tener pequeños errores y con ello un fracaso o podamos poner en riesgo la vitalidad de la pieza. Hablemos de la profundidad. La profundidad es sinónimo de riesgo o un incremento de riesgo porque las condiciones son desfavorables cuando trabajamos una cavidad muy amplia, muy profunda. No me voy a meter muy adentro, a profundidad del tema en relación a todos los inconvenientes de que es trabajar en una cavidad muy profunda, pero hablemos precisamente de una dentina donde se encuentra con mayor humedad y esto es por el diámetro del tubulillo dentinario es mucho más ancho y cómo tenemos una menor cantidad de dentina intertubular. Entre tubulillo y tubulillo
hay menos cantidad de dentina y por ende hay menos fibras de colágeno donde podamos generar una microretención y una capa híbrida que selle precisamente. Volvemos al punto del sellado. Entonces, a ver, si estoy trabajando en una cavidad profunda, no solamente es la cantidad de material que tengo que invertir y el riesgo que se tiene de estar polimerizando tantas capas de resina. Ojo, estamos hablando aquí de la adhesión, de este proceso que se pone en riesgo simplemente porque el tejido dentinario no tiene las condiciones mucho más favorables que una dentina mucho más superficial. Hablemos que dentro del proceso la resina se contrae y podemos tener microfiltración, podemos tener pérdida de adhesión por este estrés post-contracción. Entonces ahí la parte importante es que yo deba de hacer un procedimiento en el cual mantenga el proceso de contracción lo más limitado posible y por ende tenga mejores resultados de sellado y por ende pueda limitar la microfiltración bacteriana. Esto además del proceso de desinfección que debería llevar a cabo. Ahora hablemos de los componentes tóxicos del material. No podemos hacernos de la vista gorda. Realmente estamos trabajando con materiales resinosos que son muy buenos, son muy polifacéticos, tienen esas características bellas de poderlo manipular en su fase de gel y después con una lamparita como si fuera un arte de magia, un acto de magia, perdón, endurece el material. Pero el proceso de polimerizado me puede generar algunos radicales libres, me puede dejar algunas moléculas que no se entrelazan en estas cadenas de polímeros. Y este tipo de partículas que se quedan ahí libres, pues son partículas a base de la matriz resinosa. Y la matriz resinosa no es más que metaquilatos. Y el más común es el bis-GMA. Y el bis-GMA, pues es un bisfenol. Y un bisfenol, pues es citotóxico. Entonces nos damos cuenta la situación que tenemos aquí, donde el material es muy bondadoso por todas las cualidades mecánicas que ayuda a reemplazar el tejido perdido, pero por otro lado, el material pues tiene una cierta citotoxicidad. Entonces, esto se agrava cuando estamos trabajando en una cavidad profunda. Esto se agrava cuando no hemos polimerizado adecuadamente. Esto se agrava cuando no hemos hecho una buena capa híbrida, ¿vale? ¿Me están entendiendo la situación? Estamos comprendiendo entonces que dentro del proceso de este número de pasos también involucran precisamente factores que van más allá de nuestra capacidad, porque tú puedes fotopolimerizar un material, pero no sabes qué tan bien polimerizado está. Tú puedes usar un adhesivo y no sabes la capacidad de filtración que tiene hacia la dentina. Porque no tenemos un microscopio para poder hacer un efecto de barrido y notar qué tan extenso es el tag, si se llegó a un cierto margen de capa híbrida que esté integrando mi adhesivo. No lo tenemos, no hay un sistema de comprobación, para ser más prácticos. No tenemos un sistema de comprobación que nos diga, tu protocolo adhesivo es exitoso y eso sería la invitación para las casas comerciales en un futuro, que nos ayudaran a los clínicos a poder mejorar los adhesivos, pero ahora a mí me gustaría que fueran por colores, ¿no? Si tú al momento de colocar el adhesivo y fotoprocesar se pone de color amarillo, que nos diga, bueno, está en riesgo porque no está bien adherido, no tiene un buen sellado, no tiene una buena profundización. Y si se pusiera de color rojo, dirías estás en alto riesgo porque es una adhesión muy pobre. O si se pusiera de color verde, aunque sea momentáneamente o con un tipo de lámpara o con un tipo de iluminación, me diría estás en óptimas condiciones, estás en un 90% de seguridad. Es un sueño guajiro que yo tengo, pero ojalá que algún día se pueda lograr de esa manera. Ahora, hablemos dentro del proceso con mi fresa, dando unos pasitos atrás de lo que sería la técnica adhesiva, pues que tú estás trabajando con tu fresa, tiene una cierta irrigación, pero tú puedes generar un exceso de fricción. ¿Y qué decir cuando nosotros estamos secando nuestra dentina, tal vez con aire, y estamos deshidratando la dentina? Entonces vean que dentro del proceso podemos nosotros afectar al tejido, al sustrato en el cual yo quiero generar adhesión.
Por otro lado, tenemos el aumento de la temperatura y esto puede ser derivado de la misma fricción que estemos generando por la fresa que no corto, que no tiene una buena irrigación, pero también por otro lado por la lámpara de fotopromizado. Y eso trae consecuencias. Trae consecuencias tanto al mismo material, si es un exceso de fotopromizado, si es una alta intensidad, si es una excesiva energía calórica la que se genera. Eso afecta al material, como también nos afecta a la misma pulpa directamente. Ahora hablemos de los materiales que usamos, del instrumento que usamos para poder hacer la cavidad, las fresas. Nuevamente el tema. La presión y velocidad de los instrumentos juegan un papel decisivo para poder generar una vibración, para poder generar una presión, para poder generar un efecto contraproducente a nuestra dentina, ¿vale? Y por último, la actividad microbiana. Obviamente, cómo lidiamos con las lesiones de caries, cuál es el protocolo para poder eliminar el tejido infectado o el tejido afectado, ¿sí? Ustedes conservan tejido afectado, entonces, ¿cómo están haciendo su proceso de desinfección? ¿Qué tipo de bactericida están usando o qué tipo de medio desinfectante es el que llevan a cabo? Que, por un lado, me ayude a la limpieza, que me ayude a la eliminación de bacterias o a reducir la carga bacteriana y por otro que no me vaya a influir en el proceso adhesivo. Interesante todos los asegúnes que estamos encontrando. Interesante que cuando hablamos de colocar un material como la resina, pues debemos tener muchos cuidados dentro del proceso. Ahora, ¿qué debemos de considerar antes de colocar una base, un liner? Tal vez alguien me diga, doctor, usted me convenció ya. Por todo lo que me dijo, yo no me quiero meter en problemas. Me doy cuenta que tengo que estudiar mucho, que tengo que aprender mucho de todo lo que es desinfección. Bueno, eso no quita la tarea, definitivamente. Pero si usted dentro de este proceso en el cual usted va adoptando toda esta información, quiere seguir usando base liner, hay un criterio para saber si es necesario colocar una base liner. No aplica para todos los casos, eso sí quiero que quede muy claro porque no quiero que lleguemos al error de hacer una receta de cocina. ¿Sí? Estamos hablando de tratamientos dentales, estamos hablando de un tratamiento que va al paciente. Entonces, ¿qué debemos considerar antes de colocar una base o un liner? Bueno, pues aquí les coloco algunos puntos importantes. Punto número 1. ¿Es necesario o no es necesario? Bueno, todo dependerá del espacio. Y aquí le pongo to be or not to be. Dependemos mucho del espacio. No porque tú quieras proteger a la pulpa y la pulpa queda a 3, 4 milímetros alejado de lo que es el fondo de tu cavidad, tú estés empeñado a colocar una base o un liner. No es necesario, no lo coloques. Así de sencillo. Ahora, otro punto sería la profundidad. A mayor profundidad cambiará el tipo de base que tú estés colocando. Entre más alejado estemos de la pulpa, pues entonces la forma de restaurar será mucho más práctica. Entonces depende mucho la profundidad y dependerá mucho la extensión de tu cavidad. Ya lo vamos a ver. Ahora hablemos de las características de la dentina. Eso juega un papel importante porque dependerá el tipo de material también que voy a usar para proteger la pulpa. ¿Ok? Es una dentina joven, es una dentina adulta, es una dentina hipermineralizada, es una dentina que tenemos ya con una pigmentación, con una tinción por tatuaje tal vez de amalgama. ¿Qué tipo de dentina es a la que nos estamos enfrentando? Cuarto punto, el material restaurador. ¿Qué voy a colocar encima de esa base? Bueno, ahorita se me viene a la mente la resina, obviamente, pero tal vez alguien me esté por ahí preguntando, bueno, ¿y si yo coloco una resina pero que sea de laboratorio? Una incrustación, una onlay, pero que yo mando a hacer al laboratorio por un sistema de CAD/CAM. ¿Qué tipo de base es la que mejor me funciona? Muy buena pregunta. ¿Qué tal si yo quiero colocar una cerámica? ¿O qué tal si yo quiero colocar otro material? ¿Vale? Hoy en día que tenemos tantas opciones, puede ser que dentro de nuestro proceso queramos colocar un material que sea provisional. También puede ser, también puede ser. Entonces es muy importante que el material que yo voy a colocar como base, por un lado, tenga ciertas características para que venga a generar con el material restaurador definitivo, ¿sí? una interacción
que compartan ciertas cualidades y que tengan un buen sellado, que tengan una buena unión. Vámonos al quinto punto, que sería el diseño de la cavidad. Dependerá mucho del diseño de la cavidad del tipo de base que estoy utilizando. Recuerden que los materiales de base no todos son fluidos, pero tampoco todos son de alta viscosidad. Entonces dependerá mucho de las condiciones de la cavidad. Y por último, el dominio del material, ¿sí? Como base o como liner. Entonces tal vez alguien me diga, no, es que a mí me encanta usar óxido de cianuro porque es el mismo que he usado desde mi formación. Pues sí, pero no es compatible con el material restaurador. Entonces automáticamente queda fuera dentro de los posibles candidatos para uso. ¿Okay? Bien, vamos a hablar entonces cuándo es necesario colocar una base en relación al espacio. Tú tienes una cavidad y lo que tienes que valorar es la profundidad. Miren, que el material restaurador, en este caso la resina directa, debe tener también un mínimo necesario de grosor, de volumen, para que pueda mantener estas propiedades mecánicas que te dice el fabricante. Y si tú dejas una pequeña capa de resina porque usaste un material de base, muy probablemente se te vaya a fracturar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es medir qué profundidad tenemos. Usen su sonda periodontal, eso les va a ayudar muchísimo. Y si en tu sonda periodontal te dice que tiene un espacio de 3 milímetros, yo no lo veo necesario que tú coloques una base o un liner. No lo veo necesario. Yo te aconsejo que uses tu protocolo adhesivo y coloques tu resina. Esos 3 milímetros le van a dar una buena estabilidad al material restaurador. Como es una cavidad no tan profunda, es una cavidad realmente pequeña, vas a poder restaurar de manera rápida. Y si tú quieres, puedes colocar una resina fluida. Dejas una resina fluida como un liner y encima colocas tu resina pesada. Funciona muy bien. Ahora, hablemos de la profundidad, en cuestión a la cercanía a la pulpa. Recuerden que cambian las condiciones de precisamente el tubulillo dentinario. Entonces, necesitamos un material que pueda lidiar con esta humedad, que al mismo tiempo me selle esta profundidad y que si tiene un efecto, ¿sí?, cariostático, si tiene un efecto de poder propiciar dentina de reparación, eso es muy favorable, realmente es muy favorable. Y si aparte tiene un efecto desensibilizante, pues qué mejor. Pero la pieza clave es que el material tenga esta compatibilidad con la dentina, que tenga un buen sellado y que tenga una buena estabilidad dimensional. Entonces, ahí estaremos hablando de una base, estaremos hablando de un material que pueda cubrir, sellar, que tenga estas propiedades y que aparte sea compatible con el material restaurador. Ahí aplicaría precisamente una base. Recuerden que hay diferentes tipos de dentina. Y entonces tenemos dentina joven, tenemos dentina esclerótica, y ahí en la imagen ustedes precisamente ven cómo hay una dentina joven y hay una dentina esclerótica. Y entonces ustedes pueden pensar que el protocolo adhesivo funciona igual para ambos casos. Pues, ¿qué creen? Que no. Cuando tenemos una dentina esclerótica, obviamente ya no existe tubulillo dentinario. Aquí tenemos solamente obliterado el tubulillo dentinario, existe mucho más material inorgánico, material de hidroxiapatita, y ya no tenemos prácticamente fibras de colágeno, ya no tenemos tampoco agua, entonces se vuelve mucho más complejo poder hacer adhesión, ¿vale? Esto es bien importante porque eso me puede dar la pauta de yo colocar una base. Ahora, el material restaurador, ya les decía, podemos tener como material restaurador la resina, pero también hay quien todavía sigue usando amalgama, pero habrá quien quiera colocar un metal, una incrustación de metal o una incrustación de circonio, de cerámica, qué sé yo. Entonces necesitamos que el material que lo coloque como base realmente tenga una compatibilidad con estos otros materiales restauradores. Y el diseño de la cavidad, ya les decía, dependiendo de la extensión, dependiendo de la profundidad, pues el material tendrá la capacidad de poder humectar, sellar y devolver estas características de la dentina perdida.
¿vale? Es muy, muy importante. Aquí ya no aplica ese famoso dicho de extensión por prevención. Ya no. Bien, y debemos de conocer las características del material, cómo funciona, cómo es que se adhiere, cuál es el tiempo de trabajo, cómo es que endurece el material, necesita la lámpara, no la necesita, si hay que mezclarse, si requiere de alguna cánula especial, todo eso lo debemos de conocer, pero aparte también las limitantes, qué tanto material puedo colocar, cuál es el mínimo necesario de grosor, también debo saber si se requiere de algún acondicionamiento, todo eso será pieza clave para que la base que yo coloque pueda tener los mejores resultados. ¿Cuál es el mejor material? ¿Cuál es el material que yo utilizo para base? Híjole, es una gran pregunta. No uso uno solo. Hay varias opciones porque hay diferentes situaciones. Vean, aquí tenemos dos cavidades, una mucho más profunda que la otra, porque una tiene endodoncia, una es una pieza vital, y en ambos puedo colocar una base. Pero el material que elegiría para uno sería distinto al material que elegiría para otro. ¿Qué opciones hay? Bueno, dejando a un lado los cementos tradicionales de uso de zinc, genol, el policarboxilato, el fosfato de zinc, que no se están ya utilizando precisamente por la incompatibilidad con los materiales restauradores, porque llegan a ser muy ácidos, porque llegan a ser muy agresivos, porque llegan a ser quebradizos, ¿vale? Estaríamos hablando de esta nueva generación, por ejemplo, de hidróxidos de calcio, que es un hidróxido de calcio que ya viene con algunos polímeros, incluso viene reforzado con resina y esto permite que mejore sus cualidades, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de hidróxido de calcio, tendría que ser los de nueva generación, ¿vale? Aquellos que realmente no es hidróxido de calcio puro, sino que trae otros elementos. Pero también hablemos de los ionómeros de vidrio, ¿no? Que han evolucionado y que hay tantas opciones en el mercado. Los alcacites, que ahora están tan de moda, ¿sí? Ahí hay una casa comercial que lo promueve mucho, como un material incluso restaurador, que sería la opción a las resinas, ¿vale? También existe. Los silicatos también se están utilizando mucho con propiedades que no solamente te ayudan a cumplir un efecto de dentina de reparación, sino también un buen sellado y buenas características mecánicas. Y también la resina fluida, claro, también la podemos meter en este mismo costal de los materiales utilizados para base o liner, ¿vale? Yo dejaría ahí entre comillas precisamente al hidróxido de calcio, porque tendría que ser los de nueva generación, que a decir verdad no es un hidróxido de calcio químicamente puro, que sí existen, claro, existen, y esos se utilizarán más como un liner, porque obviamente un liner pues tiene propiedades mecánicas diferentes, ¿vale? Los usamos más como un recubrimiento pulpar. Bien, ¿qué requisitos debe de tener el material que voy a utilizar como base que me ayudará a proteger el complejo del tino pulpar? Bueno, pues debe tener un elemento biológico, debe tener una cierta biocompatibilidad con la estructura dental. Si puede tener una unión, un sellado, pues va a ser mucho mejor. Si tú vas a colocar un material que no tiene una compatibilidad con el tejido dental, pues entonces ya tienes en riesgo el proceso, ¿sí? De protección automáticamente. Por otro lado, pues debe de cumplir con ciertas condiciones mecánicas de resistencia compresiva, de estabilidad dimensional, de coeficiente de expansión térmica y sí en algunos casos de dureza superficial cuando estamos pensando, ojo, aquí lo pongo como un pequeño paréntesis, cuando estamos pensando en que yo coloco este material como una curación y que posteriormente lo elimino una parte superficial para colocar el material restaurador. Sería en esos casos en especial, ¿vale? Hablando de la dureza superficial. Cuando hablamos de estos requisitos, también se me vienen a la mente precisamente las propiedades física-químicas. Y pues el material debe cumplir con ciertas cualidades como el de disminuir la filtración marginal, mantener este sellado, si se puede, pues tener alguna interacción con la estructura dental como liberación de iones, de calcio, de flúor, evitar precisamente la transmisión térmica eléctrica, como en el caso de las amalgamas, que tiene esta capacidad de poder transmitir. Bueno, la base precisamente sería la limitante o sería el dique que protege precisamente hacia mi pulpa. Neutralizar
los ácidos, cuando hacemos un protocolo adhesivo que involucre el grabado total, pues el material que estoy colocando como base también me ayuda como protección hacia la pulpa para que no tenga este efecto de desmineralización por parte del ácido grabador. Y si puede tener un efecto bacteriostático o cariostático, es mucho mejor, mucho mejor. Bien, hablemos de los agentes adhesivos. También son considerados como no una base, pero sí un elemento de protección hacia la pulpa cuando genera el sellado. Claro, estamos hablando de una cavidad medianamente profunda o de poca profundidad. Los adhesivos, y más los de nueva generación, tendrán esta unión hacia la estructura dentinaria, hacia la parte del esmalte, generando una capa híbrida, donde tiene esta unión al tejido y por otro lado a la estructura del material resinoso, restaurador. ¿Vale? Sella los tubulillos dentinarios y el adhesivo, pues obviamente su función es poder adherir la resina hacia la estructura dental. Bien, entonces sí lo podríamos considerar un material que nos ayuda a sellar, ¿vale? Pero está muy limitado, ya les decía. ¿Por qué? Porque a medida que tenemos una dentina más profunda, entonces las condiciones se vuelven mucho más adversas para poder generar esta capa híbrida. ¿De qué están compuestos esta nueva generación de adhesivos universales? Pues bueno, traen, en el caso de Futurabond, uno de mis adhesivos favoritos, trae una parte, lo que son los metacrilatos, los adhesivos polifuncionales y las partículas cerámicas. Y por otro trae precisamente el solvente. Cuando los mezclas, trae un catalizador que hace el efecto dual, que hace el efecto de polimerizador químico. Los sistemas adhesivos en una dentina profunda tienen este pequeño inconveniente. Miren, que como hay un aumento exagerado de la permeabilidad dentinaria, ¿sí? Por el tubulillo dentinario que es mucho más mayor el diámetro, pues tenemos una mayor humedad en automático. Esto va a dificultar precisamente que se integre bien hacia las fibras de colágena, que pueda generar una filtración hacia el tubulillo dentinario y vamos a tener una capa híbrida mucho más endeble y expuesta precisamente al proceso de hidrólisis. Hay una salida violenta de fluido dentinario precisamente que no va a facilitar que se haga la adhesión y obviamente hay un aumento de la presión intrapulpar. Esto pues obviamente es una de las cosas adversas que se enfrenta los adhesivos a las cavidades profundas. Otro es que al incrementar la humedad en la zona, pues esto puede interferir en la prolongación de los monómeros. Hablemos de que la capa híbrida pues es de mala calidad, es heterógena, entre partes de humedad atrapadas entre los monómeros, además de la deficiente capa híbrida y tal vez una capa muy delgada o muy encharcada, pues no va a tener la capacidad adhesiva para la resina. Los monómeros no polinizados libres en medio del fluido dentinario pueden migrar incluso hacia la zona odontoblástica y esto pues genera esa citotoxicidad, esa afectación directamente hacia la pulpa y esto obviamente trae consecuencias. Entonces el uso precisamente de los adhesivos en cavidades profundas no sería lo ideal. No sería yo partícipe de usar los adhesivos en cavidades profundas, ojo, donde tengamos una dentina sana. La cosa cambia cuando la dentina ya está esclerótica, ya no tiene esta permeabilidad, ya no tiene esos tubulillos que puedan infiltrarse. Entonces la situación cambia en una cavidad profunda. Bien, hablemos de estos materiales que se usan como liners, que es una pequeña capa de material que voy a colocar en cavidades también medianamente profundas. ¿Sí? Ya decíamos, el adhesivo se utilizará en pequeñas cavidades, en cavidades medianamente profundas y también en cavidades medianamente profundas estaremos trabajando materiales en espesores muy delgados que no superen el milímetro de porcentaje, ¿sí? El milímetro de cantidad. Entonces estos liners los vamos a usar al fondo tal vez como una protección, como un aislante. No se utilizan para reconstrucción de paredes y solamente lo colocamos ahí al fondo. Ahí es donde podrían entrar precisamente los hidróxidos de calcio de nueva generación, estos que vienen con refuerzo de metacrilatos.
es un material fotocurable, como el calcio LC. Me encanta este material. Y lo uso mucho en pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes lo coloco, genera una respuesta de dentina de reparación y es compatible con cualquier material resinoso. Encima yo puedo hacer mi protocolo adhesivo y voy a tener excelente resultado de unión. Me encantan estos materiales. Miren, aquí lo podemos ejemplificar muy bien en este caso, donde es una cavidad medianamente profunda y yo quiero proteger una zona que considero que está de riesgo. Coloco un poco de calcimol LC. Tiene esta facultad de que es isotrópico, entonces se deja llevar muy bien hacia el fondo de la cavidad. Se fotopolimeriza y entonces ya vendrá mi protocolo adhesivo donde ya no corre riesgo esa pulpa de que yo haga un exceso de grabado o que pueda generar una irritación. Ya mi pulpa está protegida. Y vendrá precisamente el protocolo de integración de la resina. Y vean cómo estoy colocando la resina en porciones, en pequeñas porciones para irle dando la forma y también ir haciendo estratificación. Y vean cómo se integra perfectamente la resina, en este caso es Grandio, y se va a polimerizar y se va a dar detalle fino de pulido. ¿Bien? Aquí se está generando el glaze con el Easy Glaze precisamente de Boco. Los ionomers de vidrio me gustan mucho, es uno de mis materiales favoritos y también los puedo usar como liners o como bases. Es un material que se asemeja mucho a la dentina en sus condiciones mecánicas. Tiene una muy buena unión y aquí es un elemento a destacar que se une directamente a la estructura dentinaria. Hay un sellado y una unión química a la dentina. Tiene muy buena resistencia compresiva, es muy fácil de colocar. Hay varias versiones, puedes encontrar un ionómero de vidrio que es muy fluido para poder sellar y poder generar una base de un grosor tal vez de 1 milímetro, 2, y habrá otros con mayor consistencia que te ayuda incluso a reconstruir y a condensar, ¿vale? Me encantan los ionómeros de vidrio. El ionómero de vidrio, ya saben que ustedes que se deriva de los policarboxilatos, y es un material que se mezcla, ¿sí?, como su elemento base la sal y líquido que sería como su elemento base el ácido peraclínico. Y al momento de mezclarlo, pues obviamente genera una mezcla que generará una difusión de iones, que esto va a facilitar la unión hacia el tejido dentinario o al tejido del esmalte. Es algo que me gusta mucho de los ionómeros de vidrio, que es por sí solos se unen gracias a este intercambio iónico. Por eso es su nombre, ionómeros de vidrio, ¿vale? Se genera una unión de polialquinoato de fosfato de calcio entre el ionómero de vidrio y la estructura dental, y eso es lo que genera el sellado. Ahora, ¿qué ionómeros de vidrio usa su servidor y amigo, el doctor Jorge González? Pues a mí me encanta el Ionosil, es uno de mis productos favoritos de Boco, no lo voy a desmentir. Es un material muy práctico. No debo yo de mezclar nada. Solamente agarro la jeringuita, lo coloco ahí al fondo de la cavidad, lo dejo unos 20 segundos y fotopolimerizo. Me sirve como una barrera química y térmica. Libera iones de flúor. Se usa obviamente antes de mi protocolo adhesivo. Me permite una excelente unión a la estructura de la dentina. No necesito adhesivo para poderlo colocar y es compatible con cualquier técnica de adhesiva, ya sea de grabado total o del uso de adhesivos autogravantes. Entonces es un material muy cómodo, muy práctico. Pero sí, solamente lo coloco en una pequeña porción. Coloco tal vez 1 milímetro de este material y fotopolimerizo. Y yo no recomendaría usarlo cerca de la pulpa porque es un material que es fotopolimizable y todo lo que es fotopolimizable puede generar una irritación precisamente hacia mi dentina. Me encanta este material, el Ionosil, es uno de mis materiales favoritos, ¿vale? Ahí tendríamos ejemplificado el Ionosil colocándolo al fondo de la cavidad, dejándolo ahí por 20 segundos y luego estaría colocando yo mi adhesivo autograbante encima, donde también lo llevo hacia las paredes de mi cavidad y lo estaría fotopolimizando.
Entonces, bien importante para que tengan un mejor resultado, que la cavidad esté seca y que ustedes lo dejen actuar antes de polimerizar por 20 segundos. Este es el tip que les doy. Es importante colocarlo, con la misma punta llevarlo, poder generar un sellado. Gracias a la fluidez, el material humecta perfectamente y vamos a tener esta capacidad de poderlo extender y tener un buen sellado al fondo de nuestra cavidad. Excelentes resultados de una manera muy práctica, muy rápida. Ahora, si ustedes no quieren usar un material que sea fotopromesable porque tal vez estén cercanos a la pulpa, entonces tendrían que usar un ionomer de vidrio que sea químicamente puro. Y para este caso, pues les tengo la opción de Ionobond. Es un excelente material. Este se mezcla polvo líquido, es un ionomer de vidrio tradicional de mezcla. Y al terminar de mezclarlo, la consistencia es como, digamos, un poco líquida, pero no tanto. Se asemeja más a una consistencia cremosa. Eso me permite colocarlo fácilmente, puedo dejar un espesor mayor de 1 milímetro y al momento que endurece, que es posterior a los 3 minutos, vamos a tener un material que tiene una excelente unión al tejido dentinario y tiene una buena resistencia compresiva. Entonces es biocompatible con la dentina y con el esmalte. Tenemos una compatibilidad con el grabado ácido de mi técnica adhesiva o con los adhesivos autogravantes y tiene una degradación de flúor. Eso sí, es bien importante que la cavidad esté seca, muy seca para que podamos tener excelentes resultados. Entonces, este material Ionobond de la casa comercial Boco lo estaremos usando como una base o como un liner en los casos que yo no quiera usar la lámpara para no generar una irritación por el calor que me pueda generar la lámpara de fotopromesado. Ahora, si lo que tenemos es una pérdida de tejido mayor, ya no es una cavidad medianamente profunda o relativamente profunda, sino ya es bastante profunda, entonces ahí cambiaría mi recomendación. Ya no será una base como la de el Ionobond, ya estaremos hablando de otro tipo de material, ¿vale? Y aquí una de las opciones que sería un ionómero de vidrio de alta densidad, como el ionofimolar. Este tipo de ionómeros de vidrio se les conoce como la dentina artificial y es precisamente para los casos de una base muy amplia o de una curación que posteriormente vas a desgastar y colocar tu material restaurador, en este caso resina. Se comporta como parte del tejido dentinario, es muy biocompatible, tiene muy baja acidez, entonces lo puedes colocar muy cerquita de la pulpa. El modo de elasticidad es muy parecido al de la dentina, estamos hablando de 18.300 megapascales y tiene una excelente resistencia compresiva. El coeficiente de variación térmica también es igual que el de la dentina y tiene una alta liberación de flúor. Este ionómero de vidrio de alta densidad les encanta a los odontopediatras para técnica restaurativa atraumática. Es un material que endurece y que incluso lo puede dejar expuesto. Lo puedo dejar expuesto al medio y lo puedo sellar también, ¿vale? ¿Cómo sería este el caso? ¿Vale? Tenemos una caries activa, yo empiezo a eliminar todo lo que es la dentina infectada, dejamos un poco de dentina afectada, colocamos el ionómero de vidrio con esta alta liberación de flúor lo que va a hacer es un encarcelamiento de esta dentina y lo que va es a propiciar con la alta liberación de iones de flúor, es el producto que más iones de flúor libera, pues es un efecto bacteriostático, limita precisamente el crecimiento de las bacterias. Es un excelente material restaurador, incluso viene en colores para poderle dar un sentido también estético. Ese es el material, pero a veces me preguntan en los comentarios, doctor, ¿cuál fue el material que estaba exponiendo, del cual estaba hablando? Este es el material, Ionofilmolar, es un muy buen material. Son de esos materiales que vale la pena comprar y tenerlo ahí listo para cuando se necesite, porque va a salvar muchos dientes, porque es un excelente material de curación. Me encanta utilizarlo. La consistencia no es chiclosa, es algo que me gusta mucho, es una consistencia condensable. Vean cómo sale, por ejemplo, de la presentación de cápsula. En vez de polvo líquido, en esta presentación de cápsula. Vean cómo sale como un churrito, ¿sí? Una pequeña masilla, este material que sale para poder fácil condensarlo en la cavidad. Es un ionómero de vidrio de alta densidad.
¿Y qué es lo que contiene este ionómero de vidrio? Pues miren, tiene varias partículas vítreas junto con la sal, y acompañado de esto vienen también diferentes tipos de ácidos de bajo, bueno, no tan bajo acidez, pero son ácidos moderados, que vienen entre el ácido cloracrílico, ahí está el ácido maleico, el tartárico, y esto genera esta interacción con la sal de la parte del horno. Es un material que por sí solo se va a unir, ¿vale? Es importante que lo coloquemos cuando el material se encuentra brilloso, porque es el momento en el cual está liberando los grupos carboxílicos y es donde se genera la adhesión. Si tú tienes un material que es muy chicloso, no te deja trabajar y se hace opaco, mejor no lo coloques. Mejor busca otra alternativa. Debe verse así como se ve en la imagen, brilloso. Eso me va a garantizar que hay una buena inserción, una buena adhesión. Es bien, bien importante, es un consejo que les doy. Me gusta por su consistencia, que es condensable, es de fácil manejo, se puede modelar muy bien, tiene muy buen tiempo de trabajo. Hay incluso una versión rápida para trabajarlo por debajo de los 2 minutos. Entonces creo que es algo que se puede aprovechar. En este caso vamos a ver cómo, después de haber retirado una amalgama muy extensa MOD, estamos colocando una base muy amplia, precisamente de ionofil molar. Y vean la extensión que tiene este material. Es muy amplio, y sobre esto vamos a poder hacer nuestra técnica de restauración adhesiva directa con resina, con la ventaja de que la base me va a limitar mucho la cantidad de resina que estaría colocando en este caso. Entonces tiene una excelente adhesión a la dentina, este ionómero de vidrio, incluso la dentina impermeabilizada, porque la dentina impermeabilizada tiene mucha hidroxapatita, y entonces ahí el ionómero obtiene muchos de los iones de calcio, ¿vale? Aquí se hace el protocolo adhesivo, se está colocando obviamente una resina en la parte de la pared interproximal para convertir esta clase 2 en una clase 1. ¿Qué utilizamos? Futurabond U por un lado, Grandioso por el otro. Y de esta manera vamos a poder generar ahora un cambio en la técnica de estratificación, porque ahora tenemos una clase 1 donde tenemos una pared de esmalte con resina, tenemos una base de ionómero de vidrio, y aquí tenemos un poco de dentina esclerótica expuesta. ¡Híjole! ¿Pero qué creen? Es muy poco lo que hay, y colocamos el adhesivo Futurabond U en esa zona. En esa zona está ahí el adhesivo Futurabond U, que se adhiere perfectamente a lo que son esta dentina esclerótica, por esta doble unión que tiene el Futurabond U de estos monómeros polifuncionales. Después de haber colocado las capas de resina de base, vamos a colocar un tinte, y para eso usamos el Final Touch. El Final Touch es este tinte de color ocre, pero también de color naranja, blanco, amarillo, azul, para darle un efecto. Colocamos ahora la última capa de resina Grandioso en tono A3, que sería nuestro body, nuestro esmalte, y vean el efecto que le da de sombra, de profundidad, le da un efecto que resalta las características anatómicas. Aquí al final colocamos un poco de glicerina, fotopolimerizamos, y nos permite ahora sí avanzar al proceso de eliminación de puntos de contacto prematuros, y poder pulir la superficie. Se pule, se le da terminado. Aquí tenemos algunos elementos que yo regularmente utilizo. Son unas puntas de hule diamantadas de la casa comercial Boco, que se llama Dimanto, y también algunos cepillitos que me ayudan a darle ese brillo. Y al final sellamos con el grandioso Easy Glaze. Este es un super material, es un sellador de resinas, pero también lo uso sobre ionómeros de vidrio, pero también lo estoy utilizando sobre acrílicos y sobre bisacrílicos, y no saben lo maravilloso que quedan, no solamente en el sellado, sino en el brillo. Parece que haya colocado un glaze como lo hace el ceramista en el laboratorio. ¿Qué otra alternativa tenemos para este tipo de situaciones donde tenemos una cavidad amplia? Bueno, tenemos los ionómeros de vidrio, pero aquellos que vienen reforzados con resina y que son fotopolimerizables. A mí me gusta mucho Ionolux.
Este es un material que no requiere ningún tipo de técnica adhesiva, no necesito colocarle aserrador, ni necesito colocar algún acondicionador o adhesivo a la superficie, solito se va a adherir como cualquier otro ionómero de vidrio, es algo muy práctico, pero tiene una mayor resistencia que el ionofil molar. Es un material incluso que lo puedo dejar expuesto, lo puedo dejar como un material restaurador en cuello o en pequeñas cavidades o incluso en niños. Me encanta el Ionolux, es un super material de una alta resistencia compresiva. Estamos hablando de más de 220 megapascales de resistencia compresiva. Y tenemos con este material que lo mezclas polvo y líquido, una muy baja solubilidad, entonces puede incluso quedar expuesto. Al terminar de mezclarlo queda también como si fuera una masilla, como si fuera una resina que tú lo colocas. E incluso, para darle un fin mucho más estético, se le ha caracterizado con un color. Hay color A1, A2 y también hay color A3. Tiene también su liberación de iones de flúor, como cualquier otro ionómero de vidrio convencional, pero con el hecho de que tú decides cuándo fotopromesarlo. ¿Sí? Es algo maravilloso que tú tengas el control de cuándo endurece el material. Esto te permite trabajar rápido. Entonces, puedo utilizar, por ejemplo, una técnica de sándwich donde coloco un recubrimiento pulpar y luego encima coloco este Ionolux, ¿sí? Que es este material, Ionolux. Acuérdense, iono de ionómero, lux obviamente de la luz. Y encima puedo hacer mi protocolo adhesivo si quiero con aserrador. Si no quiero con aserrador y usar solamente un adhesivo autolavante, se puede hacer. Y encima colocar tu resina, así como lo tenemos aquí en el diagrama, ¿vale? No hay que usar adhesivo, recuerden, para colocar el Ionolux. Encima de, sí coloco adhesivo, obviamente para poder colocar mi resina. Tenemos un material que es condensable, que es fácil de colocar y que se une químicamente al material de recubrimiento y a la dentina. Y tenemos una unión química también con la resina porque dentro de su composición el Ionolux pues tiene también resina. Entonces esto le va a dar esta gran ventaja. Hablemos entonces de los diferentes escenarios, diferentes ejemplos. Una cavidad pequeña, no tan profunda, apenas en dentina superficial. Ojo, apenas en dentina superficial, no coloquen un liner o una base. No es necesario, no es necesario. Lo único que van a hacer es restar espacio para su material restaurador, en este caso la resina. No lo utilicen, solamente coloquen su ácido grabador, su adhesivo o su adhesivo autograbante y posteriormente su resina. Así de sencillo. Si ya tenemos un caso en el cual es una cavidad que ya supera de la dentina superficial, de la unión amelodentinaria, y que tal vez es un paciente joven, donde tiene una cámara pulpar muy amplia, entonces ahí sí coloca un pequeño liner que sea de medio milímetro, que te ayude a hacer este sellado, y si ese liner es a base de hidróxido de calcio, pues qué bien, porque te va a permitir poder generar una dentina de reparación. Proteges esa pulpa, precisamente. Si es la cavidad ya un poco más profunda y ya nos estamos acercando hacia la pulpa y tú quieres colocar un material con una mayor densidad, o sea, mayor volumen, entonces coloca un ionómero de vidrio. Puede ser una excelente opción. Un ionómero de vidrio, en este caso puede ser uno que sea como el Ionobond, que tú puedas colocar 1 o 2 milímetros y el resto colocas obviamente tu adhesivo y después tu resina. Otro escenario en el cual ya nos estamos acercando, tal vez nos estamos acercando a un cuernito pulpar y entonces ahí colocas un hidróxido de calcio como un recubrimiento pulpar, ¿vale? Y posteriormente colocas tu base de ionómero de vidrio y encima ya colocas tu adhesivo y posteriormente tu resina. Vean cómo va cambiando la situación y entonces va cambiando el proceso. Puede hacer una técnica de sándwich, puede hacer solamente el uso de una base o de un liner. Todo dependerá. Aquí ya tenemos un contacto directo con la pulpa y entonces puedes colocar un hidróxido de calcio como recubrimiento pulpar directo, ya no es indirecto como el anterior, ya es directo y encima un ionómero de vidrio de alta densidad como el ionofil molar, que es un ionómero de vidrio químicamente puro. Otro escenario en el cual tienes un hidróxido de calcio, que es el que te hace la función de recubrimiento pulpar, y encima un ionómero de vidrio de restauración, tal vez que sea fotopromesable, para trabajar un poco más rápido. Después dejas el espacio y listo, colocas tu adhesivo y tu resina. Puede ser también. Y este tipo de materiales,
silicatos como el biodentín, que también pueden utilizarse de una sola intención, también es otra opción. Puedes colocarlo hasta el fondo de la cavidad, directamente en contacto o casi en contacto con la pulpa, cubrir todo como una curación y posteriormente desgastar y dejar solamente el espacio para tu resina. Obviamente puedes hacer tu protocolo adhesivo con ácido y después tu adhesivo y tu resina. Así de práctico, así de sencillo. Si es una clase 2 y entonces ya tenemos una caja interproximal, también podrías usar los ionómeros de vidrio que vengan reforzados con resina, como el Ionolux, sellando toda la caja interproximal y posteriormente colocar tu protocolo adhesivo, tal vez puedes colocar resina fluida y posteriormente colocar tu resina pesada. También puede ser. ¿Vale? Entonces vean que tenemos diferentes situaciones y tenemos diferentes materiales para poderlos atender. Y aquí yo les paso esa pequeña lista de los materiales que hemos visto, por ejemplo, y que pueden ustedes utilizar. Vean, tenemos desde el hidróxido de calcio modificado con resina, como ya les había dicho, el calcio LDC, que este es fotopromesable, y por otro lado tenemos el ionosil, que es el ionómero de vidrio, modificado con resina, también fotopromesable. Aquí les dejo esta pequeña lista, pueden hacer un screenshot para que ustedes lo puedan verificar en su consultorio, cuál es el que tienen y cuál es el que les hace falta, para que puedan tenerlo, porque dice el dicho, más vale tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. ¿Vale? Es un consejo que les doy. Bueno, pues con el uso y mejor dicho, con el conocimiento de dónde puedo aplicar las bases, ¿vale? Con el uso adecuado de las bases, podemos ir en paz. Les agradezco muchísimo su atención a esta charla y los espero para una próxima Boco Cápsula. Sigamos siendo Boco fans y sigamos en contacto. Les agradezco todos sus comentarios, suscríbanse por favor y seguimos en comunicación. Hasta la próxima.